Hola, buenas tardes. Es un placer estar aquí y antes que nada respondo y agradezco, primero agradezco a los participantes y me disculpo con muchos que están llegando unos mensajes al celular por el tema del enlace. Bueno, después explicaré qué haremos a posteriori. Agradezco a Radio Federal, a la empresa productora, Escala Producciones, Escala Ideas Producciones. Y bueno, antes que nada, soy Francisco Frena. Me han preguntado si soy escritor. Yo realmente ahora en el transcurso de la disertación analizaremos ese tema. Yo escribo, sí, pero la definición la dejo para después. Pero antes que nada, quiero la respuesta que me hizo Santiago. Te digo, Santiago, la encontrarás en el desarrollo de la disertación, ¿sí? Sí te digo que me atrapó y convenció el análisis de ustedes sobre la responsabilidad que debo asumir. Que debo asumir por el hecho de haber volcado sobre el papel y con tinta una historia que fue hecha con mucho valor, digamos. Y me convencieron que el respeto que le debo, eso yo ya lo sé, no hace falta que me lo digan, a los lectores y a los futuros lectores que quieren saber. Realmente, te digo, aparte, ¿no es cierto?, que lo vas a ir viendo en el discurso, los tantos escritos que no convertí en libro y que ustedes sí difundieron por la radio a través del programa Opiniones, estuvieron algunos muy buenos y nunca los convertí en libro porque, qué sé yo, no, nunca, este es el primer libro, les digo, este es mi primer libro, ¿sí? Me negué a entrevistas de ese tipo. En esta oportunidad consideré difundir un proceso cargado de investigaciones llevadas adelante por mí, especialmente, y por un equipo que me ayudó a investigar, porque en literatura, aquello que hacemos novelas y estamos en la parte narrativa de la misma, necesitamos investigar, saber, ver los lugares, personas, etcétera, etcétera, con más o menos hechos de la realidad en la que se basa la historia. En este caso, a ver, voy a empezar por el principio. En este caso van a encontrar algo con lo que a mí me sorprendió, algo, digamos, distinto, algo que poco a poco les iré contando. Pero antes que nada, le digo, espero haberte contestado, Santiago, a ustedes, gente de Escala Ideas, pero necesito conectarme ya y concentrarme con la audiencia y los participantes. Porque esta conexión con el participante, con el lector, este acercamiento al lector, enriquece a los autores. Escuchándolos, nos proporciona un sentimiento de cercanía con ellos, ¿sí? En mi juventud he leído libros, he leído mucho, he leído bastante, de distintos autores, extranjeros, nacionales. Por ejemplo, qué sé yo, un extranjero de los que leí libros de aventura, Wilbur Smith, que leí una saga bastante importante donde cuenta y es toda una historia de África, del marfil, de los elefantes que matan, y qué sé yo. Bueno, la historia estaba buenísima, pero yo me sentía que estaba leyendo algo, no tenía o sea, me sentía lejos del personaje o de la persona que escribió ese libro. Eso cambió un poco y hoy los autores necesitamos estar cerca del lector de alguna manera. Hoy, si bien no podemos estar compartiendo un café con todo el mundo,
pero sí nos podemos conocer, conectar a través de lo que la tecnología nos permite, ¿no? Y así como me doy a conocer y quiero que vean eh, cómo pienso, cómo soy, cómo me siento, cómo miro, cuáles son mis gestos cuando me expreso. Eh, Se pueden detectar y ver y conocer cosas, ¿sí? Y yo quiero hacer lo mismo, quiero conocerlos, quiero estar cerca de ustedes y quiero y necesito que las opiniones, los comentarios los hagan y los hagan sin medio. Y hoy van a tener la oportunidad de hacerlo en vivo, abierto, a lo que yo responderé totalmente, tanto sobre mi persona, sobre el libro y demás. Eh, bueno, primero quiero contarles cómo empezó esta idea literaria, ¿no? Eh, ¿De qué estamos hablando? De un libro, ¿sí? ¿Y por qué lo escribí? ¿Por qué lo escribí? ¿Y por qué lo publiqué? ¿Por qué lo edité? Porque yo puedo decir también por qué escribí los otros temas que tengo no publicados y convertidos en libro. Eh, Esto, los escritores, los grandes escritores, comentan siempre que al comenzar una historia, un libro, una narrativa, generalmente después de varias hojas y varios capítulos, encuentran la verdadera historia, el verdadero núcleo y hacia dónde tienen que doblar sí, hacia dónde viajar. Se encuentra después que uno empezó, no es que ya cuando empezaste a escribir el libro ya sabes cómo va a terminar y qué vas a hacer y todo eso. En el medio suceden cosas, más en este tipo de literatura basada en hechos reales, que requiere investigaciones y demás, que te van llevando a hacer cambios y a expresar cosas y bueno, a verificar cosas, ¿no es cierto? Eh, el verdadero centro de esta historia no tiene nada que ver con el comienzo del libro. Eh, este nació en realidad con las memorias. La idea era esta. Yo, un personaje, una persona que es representante de jugadores de fútbol, me pidió, quiere publicar sus memorias, ¿sí? Eh, Mucha gente quiere, por así, en algún momento de su vida publicar sus memorias por distintas razones, eh, porque asumió roles durante toda su vida y nunca fue el mismo, porque para recordar y ver su pasado, para acomodar cosas de su vida, en fin, por un montón de razones. Bueno, esta persona me pidió si le escribía, él me relataba y yo le escribía el libro Memorias. El libro, los primeros borradores tienen de título Memorias, ¿sí? Cuando me senté con Carlos, ¿sí? La persona de quien estoy hablando, empezamos, escribimos sobre su niñez, escribimos sobre cómo fue pasando, su etapa adolescente, sus estudios, su familia, en fin. Eh, pero hubo un momento donde llegamos a una etapa donde él me empieza a contar de su vida, cómo, a ver, como representante de futbolistas y una actividad que venía haciendo normalmente, y ya estábamos en el cuarto día más o menos, donde viene y me dice, mira, vos sabés que hay un inconveniente, la cosa se complicó porque una operación que se ve acá, bueno, no voy a contar el libro, no les voy a decir cómo termina, ni les voy a decir cuál es. Sí les puedo dar una idea de algo que ustedes en la tapa, en la contratapa, por así pueden tener también una idea de qué se trata, ¿sí? Pero ante ese comentario,
y las cosas que me contó, el libro pegó un viraje, pero no de 180 grados. Es como que digo, bueno, empiezo un libro nuevo. Porque fue tal el tema que conocí y por investigar a personas que él nombró, entre las cuales nombro algunas cosas porque ustedes van a encontrar nombre y apellido de mucha gente, ¿eh? De mucha gente, lo cual en un determinado momento, en varios momentos de la escritura y de la narrativa, y mientras iba llevando adelante, porque todo un proceso, el libro tiene todo un proceso hasta que el escritor, nosotros los autores terminamos, acordamos con la editorial empieza, lo edita, lo revisa, te lo manda, vos lo aprobás, va de nuevo, va y viene el diseño de tapa, digamos que le agradezco a Editorial Tinta Libre por el diseño, que lo hicimos en realidad, lo hicimos en conjunto, pero ellos fueron los que lo diseñaron. Este viraje me sumergió en un mundo de lavado de dinero, de narcotráfico, de personas muertas, de asesinatos, de, bueno, delincuencia a unos niveles que van a encontrar en el libro. Pero más allá de eso, yo creo que todos sabemos que existe la delincuencia, que existe el narcotráfico, el lavado de dinero, el de personas, la trata de personas y demás. Pero acá, más allá de saber eso, que no va a ser nada nuevo, pero sí va a ser nuevo, que van a ver cuál es el entrelazado internacional al que llegamos a descubrir. Están implicadas mucha gente que está detallada en él y mucha gente que, si se llama Pablo, a lo mejor en el libro se llama Pupi, no sé, por decir algo, empieza con P, y son pocos, 2 o 3 que por sugerencias, tanto de gente allegada y después en definitiva de la editorial, tuvimos que evitar posibles problemas judiciales con esas personas que son personas que están del lado de los malos, ¿sí? ¿Cuál es la conclusión final? No la conclusión final. Nosotros llegamos, todo esto nos mostró una red de gente con poder, con gente que está al frente, que maneja los grandes negocios de todo lo que estoy nombrando, y más que después les voy a nombrar. Pero también llegamos a algo y detectamos inclusive a quienes, a algunos, no a todos, el verdadero poder. El verdadero poder que son aquellos que están en las sombras. El poder que se maneja desde las sombras. Que no es la gente que nosotros estamos viendo que tiene el poder, que decide. Hablo de presidentes, hablo de dirigentes, hablo de personajes muy importantes que son títeres en realidad, ¿sí? Hay un poder en las sombras oculto, muy poderoso económicamente, muy poderoso el poder que tiene esta gente que está en la sombra, no es solamente económico, es un poder basado en la extorsión, en secretos que conocen de determinadas personas y las obligan, y bueno, en fin, hay una serie de cosas que se entrelazan y tenemos un conflicto, una historia entrelazada donde tenemos 2 complots contra el Papa Francisco para tumbarlo y sacarlo del sillón de San Pedro. 2. Uno es importantísimo, es parte central del relato. Y es parte central del relato porque ese relato, porque esos complots y todo este tema, fue manejado desde la ciudad de Rosario, que para mí es mi ciudad, es un orgullo a ver los personajes creados, que trabajaron y que
tuvieron parte importante en el desarrollo de esta historia, creados por mí. La mayoría son, bueno, ustedes lo van a ver en el libro, viven en Rosario, pero no nacieron algunos en Rosario, otros en otro lado. El tema este cómo se entrelaza el tema del narcotráfico. Hay un punto donde tenemos que clubes de fútbol, por ejemplo, alguno colombiano, de Europa, y no los quiero nombrar, son clubes famosos, ganan campeonatos, ganan de todo. Y cómo están mezclados con clubes por allí de África y de otra parte del mundo que no son tan famosos y no ganan y por ahí nadie los conoce. Creo que no los conoce ni el que vive al lado de la canchita de fútbol que tienen, ¿sí? Pero está todo entrelazado y todo armado y organizado desde estas sombras del poder, manejando a los títeres, que son los que están dirigiendo un club, que son presidentes de alguna nación, y les digo, van a ver algo, la relación, a ver, por ejemplo, hablo del Vaticano, ¿sí? Cuando hablo del Vaticano la gente va a decir, este está en contra del Papa. Yo no soy católico, sí soy cristiano, soy creyente. Pero lo que descubrí, lo que se nota y lo que está relatado acá, enaltece tanto a Bergoglio, lo eleva tanto, lo elevó en mi concepto, las cosas que se bancó, el intento contra él y, digamos, el nexo corrupto dentro del Vaticano, conformado por los integrantes de la curia romana conservadora, que explico dentro del libro quiénes son. La curia romana conservadora son, no todos, la curia romana conservadora es la organización, digamos, como, qué sé yo, de las distintas oficinas y organismos que decide sobre el Vaticano y fundamentalmente deciden sobre el Banco del Vaticano, el IOR, ¿sí? El IOR que es, ha sido en estos días tema de discusión porque a alguien se le cayó un papel y dentro de ese papel estaban anotados muchos presidentes y expresidentes latinoamericanos que tienen mucho dinero puesto en el IOR. Y eso el Papa no sabe nada de eso que pasó. Sí sabe que hay corrupción, intentó y está y luchó contra eso. Bueno, yo al final estoy contando cosas que no tengo que contar. Yo lo que quiero contar es por qué escribí este libro. Contarles a ustedes que sepan y que sientan lo mismo que sentí yo al ir descubriendo estos hechos. Haciendo un poco un alto, yo este libro lo baso en tres ideas, tres comentarios de personajes importantes que siempre en toda mi vida la uso, en escritos, en charlas, en disertaciones que doy, en mi actividad normal, y creo que acá tenemos la vinculación entre ustedes, los lectores, el escritor y el libro. Hay un nexo triple, ¿sí? Y una de las primeras cosas es la que involucra a los lectores de estas frases y de estos dichos que digo, que la extraje en su momento la dijo Mario Benedetti en un libro, pero el verdadero autor de esto es Onetti, otro uruguayo que dijo en su momento, los hechos son vacíos que adoptan la forma del sentimiento que los interpreta. ¿Y por qué digo que esto tiene que ver, esta parte, con el público lector? Porque cada uno va a interpretar de acuerdo a los sentimientos que tiene y hacia mí, hacia el escritor y hacia el contenido del libro, tal vez interprete de forma distinta algunas cosas. Y algunos van a criticar y otros no, pero sí va a ser importante que lo vean porque la segunda frase
que hay, y a la que le doy mucha importancia, es que el ser humano actúa según cree y cree según piensa. Eso, la verdad, no sé quién lo dijo. Yo hace mucho que lo repito, alguien lo dijo. No me acuerdo quién, lo saqué de algún libro que leí. Y realmente es así. Eh, Pensamos, creemos en base a lo que pensamos y actuamos de acuerdo a lo que creemos. Y eso es parte del contenido del libro al que yo le tengo fe. Esa parte del contenido, entonces, el libro aspiro y deseo, y ojalá que así sea, es a cambiar ideas para modificar creencias y a su vez modificar formas de actuar. Por ejemplo, muchos votarían distinto. Por ejemplo, si, ojo, para eso, para poder cambiar ideas, para poder que estas afecten nuestras creencias y actuar distinto, ahí se requiere mucho, ser muy observador, estar atento, participar, comentar, hablar y decirlo, tratar, debatir, no tenerle miedo al debate ni a discutir ideas, ¿sí? Porque eh, esta cosa de modificar algunas ideas que seguramente ustedes van a modificar ideas con respecto a determinadas cosas, instituciones, personas, hechos, y tal vez lo empiecen a ver distinto. Por así uno dice, mira, Rosario Central vendió al Toto Caputo, que juega de 9, se lo vendió al Barcelona. Y en el medio pasó por otros clubes, qué sé yo, y ustedes van a ver que a lo mejor en el medio lo vendió en 700 millones de dólares, 700.000 millones de dólares, el Barcelona lo compró y le paga una millonada de dólares impresionante. Y bueno, eso con alguien conocido. Dije el Toto Caputo, pobre, demasiado tiene con ser digamos, el personaje puesto por una de las 7 familias que maneja la Argentina y ser uno de los títeres que acompaña al Poder Ejecutivo, al presidente y a la gente que está en el gobierno en este momento. Y no hago política. Ojalá que a este gobierno modifique, cambie, le vaya bárbaro, pero que cambien las cosas, ¿sí? Creo que estamos... yo he vivido muchas cosas, no soy un nene, y nunca he vivido tan mal como ahora. Nunca he visto a la gente vivir tan mal como ahora. Pero bueno, no hago política y me estoy yendo del tema. El tema eran los 3 conceptos en los cuales baso el análisis de este libro de Sombras de Poder. La primera que dije, que la interpretación, que es los hechos son vacíos y demás, lo de Onetti, es que ustedes van a ser los principales afectados por ese dicho. El de las creencias y el de cambiar pensamiento, que tiene que ver con el contenido del libro y nos va a ayudar a ver las cosas distintas, y es que no hay. Sí, mucha gente se mira al ombligo y tal vez lea el libro y se lo voy a agradecer, que lo lea y dice, ay, qué lindo, che, comprarlo, se lo recomiendo y lo usan para regalar. Los libros generalmente son motivo de regalo. Yo las veces que pude regalé libros y cuando a mí me regalaron un libro lo agradecí mucho. Pero son gente, sí, le gustó, pero se miran el ombligo y no miran al prójimo, no analizan, no ven, porque si ese análisis que estoy pidiendo y que el libro requiere que se haga, lo llevará a hacer algún cambio de ideas. Y por último, la tercera frase, para terminar con este concepto de ideas, involucran lo que es un libro, es una frase de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, que es parte de un tango. Jorge Luis Borges, un tango que se llama A Don Jacinto Chiclana. En ese tango, Borges tiene una frase que me parece maravillosa y me impacta y me gusta y creo en eso. ¿Sí? Se llama:
siempre dice, ¿no? En medio de la canción, pero en el relato del libro donde lo escribe, dice, siempre el coraje es mejor. La esperanza nunca es vana. Si analizamos ese dicho, siempre el coraje es mejor que ser cobarde, salir corriendo, mirar para otro lado y hacer de cuenta que no vi nada. Y la esperanza nunca es vana, porque la esperanza que podemos llevar adelante unidos, con ideas, con pensamientos, compartiendo, debatiendo, ideas opuestas. Yo soy de River, no, soy de Centracho, y mis nietos son de River, y por ahí, bueno, nos llevamos bárbaro, qué sé yo, y vamos a debatir, a lo mejor cuestiones de fútbol, pero esa es la más básica, digamos, hay cuestiones mucho más importantes para debatir. Esas tres frases hacen un poco a lo que yo quiero transmitir, a lo que quería decirles, ¿no? Respecto al libro que hoy estoy presentando y donde antes, hace un ratito me preguntaban el escritor, o me presentan como el escritor, en realidad sí escribo, no sé si soy escritor, qué sé yo, cuando dicen escritor y yo pienso en, qué sé yo, en escritores famosos, bueno, Borges, que ya lo nombré, y hay otros, bueno, hay un montón, ahora no me acuerdo, pero hay cuántos escritores y escritoras, la chilena, bueno, no me acuerdo, mejor ahora no. No sé si soy escritor, sí soy un narrador que me gusta investigar lo que escribo. Y me gusta investigar y escribir sobre hechos reales. Yo iba a escribir este libro que empieza siendo las memorias de Carlos, el libro Memorias. También yo a Carlos lo estaba matando a preguntas y verificando que lo que me decía, y por ese tema de esa verificación y ese interés de enterarme y saber qué era, si lo que él me decía era la verdad, llevó a que termine metiéndome en todo este viraje que pega el libro en una historia de complot, de asesinatos, de delincuencia, donde muchos actores, principalmente de Europa, ya hablé del Vaticano y de las personalidades nefastas que están dentro de ese 30% de la curia romana que es la corrupta, gente de otros países que uno dice, uy, este es un benefactor, benefactores, instituciones benefactoras que actúan, qué sé yo, escondidas atrás de una fundación. Algunas sombras las tenemos detectadas, ¿sí? Aunque tal vez haya otras sombras atrás de ellos, pero por allí son una sombra importante que financian, que tienen el poder de investigar y tener las carpetas para el famoso carpetazo y obligar a gente a hacer cosas que no lo hubieran hecho si no son extorsionados por eso, y tienen el poder económico que logran al estar en esta negociación de todos estos negocios que son millonarios, la trata de personas, el lavado de dinero que deja mucha plata. Y hay un capítulo en el libro donde uno habla mucho del narcotráfico. Sí, el narcotráfico es un mal, no estoy descubriendo nada. Se gana mucho dinero, la droga, digamos, no es buena para aquellos que la consumen, pero es un gran negocio para mucha gente. Y no es solamente el negocio para el narco, muchos de los narcos inclusive que están presos y que manejan de dentro de la cárcel con un celular, están manejando a la banda que está a 4.000 kilómetros de la cárcel. Son partícipes, muchos están presos porque en realidad lo que están haciendo es lo están protegiendo. Pero es un negocio que beneficia a gobiernos. Ustedes se preguntan por qué, por ejemplo, algunas se preguntaron por qué tipos que manejan la prostitución, que manejan el mundo del narcotráfico, que el lavado de dinero y que tienen mucho dinero puesto
en el Banco Vaticano, por ejemplo, uno que lo nombro en el libro, y no tengo problema en nombrarlo, que es el presidente venezolano, y mucha gente allegada a ese presidente venezolano, Nicolás Maduro, es un tipo que, ¿ustedes creen que si realmente eh, no fuera un negocio o fuera un socio muy productivo para las grandes potencias, todavía estaría ahí? No, no estaría más. Está el mundo, la historia así lo demuestra. Es necesario, y también van a ver en el libro otra cosa. Dentro de los 4 personajes a los que amo, porque cuando el autor crea personajes, después los siente como hijos. Pero uno de esos personajes es una persona que viene de Estados Unidos, que estuvo viviendo en Argentina, fue a Estados Unidos, bueno, allá se preparó, lo prepararon como esto de los marines, un tipo especialista en las cuestiones, y trabaja para inteligencia de Estados Unidos. Y cuando, no quiero contar muchas cosas del libro, pero ahí se ve por qué. Después ustedes lean por qué, y qué pasó, y cómo fue, y cómo se llegó a esto. Hay una parte cuando el superior le dice que se tiene que venir a vivir a la Argentina, infiltrado entre el negocio del narco como un financista, asesor financiero. Hay una charla entre ellos. ¿Y por qué? Dice, ¿por qué no me mandan a Afganistán en vez de Argentina? Bueno, no, dice no. El trabajo importante en Latinoamérica es que mantengamos el equilibrio. Los países latinoamericanos, nosotros debemos lograr que se mantenga un equilibrio. Y este tema del Vaticano, este tema de un papa que rompe con todas las reglas de los negocios, que muchos se asustan, muchos vieron perder el gran negocio a través de lo que ya dije y que quiero que ustedes lo vean, puede llegar a ser un problema de cualquiera de los dos lados. Si triunfan los corruptos, se puede producir algo, digamos, los curas, muchos, los católicos, está comprobado, y no son todos, no hablo mal, porque deben ser un 10%, un 20%. Hablamos hace poco, vi la película, esta la volví a ver, que es una maravilla, de cuando en Estados Unidos descubrieron todo el tema del grupo de curas violadores. Bueno, pero debe ser un 10% del total de los curas, ¿no es cierto? Y la iglesia, todos esos curas operan dirigidos y que vienen de allá de la sombra, que está en el poder, que maneja también a la curia romana y que está manejando cosas del Vaticano y que no la vemos, ¿sí? Vemos a los títeres. Eso intervienen en los gobiernos. Han actuado en gobiernos en Argentina, en Chile. En Argentina es evidente, van a encontrar cosas en el libro, cosas de personajes que actuaron y que están vigentes, que son parte de esta historia que realmente es una película, es un thriller, hay lucha, hay peleas, hay asesinatos, y hay una historia fabulosa que refleja la frase de Borges: siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana, ¿sí? Eso. Y la que el libro contiene, y que yo espero que la contenga y la transmita, de las ideas que modifican creencias para modificar actos. Yo quisiera decirles esto. Bueno, los 4 personajes que quiero y creados por mí son un escritor, Leonel Cohen, una abogada, Samira Poi, donde hay un relato que está alucinante, que es la parte que les quiero contar. Su hermana, que es una arquitecta, Fátima, y el especialista, el Rambo el espía que está en Argentina y trabaja, en este caso está a favor y bueno, estuvo a favor de los buenos, ¿sí? Me decía
en un capítulo, la abogada que defiende a una persona porque políticamente era enemigo y enemigos políticos de otro y lo acusan le arman una trampa como que es un tipo vinculado al narcotráfico. Ella lo defiende, impide que quede, y estas son historias reales, acuérdense siempre que van a encontrar los datos, bueno, ahora les digo, lo sacó, ni siquiera llegó a estar una noche adentro, porque la abogada fue y habló con el juez y le planteó las cosas y los problemas que iba a originar con toda esta cosa armada en favor de unos políticos y algunos jueces que estaban ensobrados, que es la palabra de moda, para esto. Bueno, ella fue, lo defendió, lo sacó, no pasó nada. Eso generó que hubo gente que hablara mal de ella, hizo una conferencia de prensa para decir qué, por qué, y que le pregunten lo que quieran sobre ese tema, sobre ese cliente. Ella, porque la metieron en una bolsa a todos los abogados penalistas que son los culpables de que los narcotraficantes estén sueltos, ¿sí? Bueno, para ella fue indignante, hizo esta conferencia de prensa y dentro de todo lo que habla y discute con algunos de los que están ahí en la conferencia, que habla tanto de la droga, de que esto y que el otro, ella en un momento es como que hasta se enoja y dice, mire, yo les quiero decir algo, a ver, esperen, acá estamos hablando de los narcos, del lavado de dinero, de todo esto, están acusando a personas sin prueba porque nombra, lo cita, lo apuntan los periodistas, diciéndole, les voy a pedir ahora, cuando termine esto, que presenten las pruebas correspondientes de las acusaciones que hicieron. Pero dice, pero más allá de eso, ¿ustedes tienen idea? Hablaron de la droga estirada que mata un montón de gente en el mundo con fentanilo. Y ahí la abogada le dijo, ¿ustedes saben ¿ustedes saben de dónde sale el fentanilo? El fentanilo lo fabrican laboratorios, los laboratorios medicinales, laboratorios gigantes que se enriquecen. Y fíjense, yo este libro se terminó de escribir antes que muera el Papa, o por ahí, ¿sí? Y hay toda ahora una historia del fentanilo y algo respecto al Papa que ahora les quiero decir. ¿Saben eso? Los laboratorios ganan fortuna también y adornan y ensobran y son parte del soborno a gobierno y a gente y les son útiles, creando medicaciones o medicamentos, experimentando en lugares que, por ejemplo, el África, hay una parte del África que hay que sostenerla como está, porque es el laboratorio donde estos laboratorios, es el laboratorio donde se experimenta, ¿sí? Los nombro, están nombrados en el libro. Y bueno, no, qué sé yo, en la vida hay que, siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Hay que nombrar, hay que decir, hay que charlar, hay que transmitir. Los complots que sufre el Papa, no se los quiero contar. Cómo se neutraliza todo, cómo se entrelazan. Sí les puedo dar el nombre de los dos complots. Uno, le doy el nombre de uno nada más. Hay uno que salió en los diarios y lo pueden verificar. Todo este libro, todo lo que van a encontrar en este libro, muchas cosas no se pueden, no son tan comprobables, pero sí son rastreables. ¿Qué quiero decirle con esto? Que ustedes a lo mejor no van a poder comprobar, decir esto que estoy leyendo, este tipo o esta institución o aquello, pero lo pueden rastrear. Si lo rastrean van a llegar a la verdad y van a ver que es distinta a lo que ustedes imaginaban en principio. Siempre que hablo de esto y que hablo de instituciones, separo la institución que representan personajes nefastos. Por ejemplo, la iglesia, el catolicismo, yo lo separo como institución de dirigentes o de malos curas, de violadores, de los que actúan. La institución es una cosa. Los malos dirigentes, representantes, que puede pasar en cualquier tipo de institución, en el fútbol, instituciones deportivas, instituciones de toda índole, ¿sí? Políticas,
religiosas, tenemos organizaciones de bien, tenemos un montón de organizaciones de bien, fundaciones de bien, que hacen el bien y que, digamos, hay que verla, hay que analizar. Analicémosla, analicen, piensen. Este es el mensaje que quiero dejar, que quiero transmitir. Los tres conceptos, ¿sí? La frase de Onetti, la de este que no sé quién la dijo, pero que me encanta, de la idea, la creencia y el actuar. Pero ustedes van a encontrar acá que este libro no es solo una novela, es un espejo incómodo para muchísima gente, ¿sí? Yo los invito a leerlo, no como solamente como literatura basada en hechos reales, siempre sino como un ejercicio de observación y análisis de la realidad, ¿sí? Eso es lo que quiero hacer y quiero transmitir. Durante este proceso, más de una vez, no sé si ya se lo dije, pero más de una vez me dijeron que desistiera, que no lo escribiera, que terminara, que me dejara de esta estupidez, que no nombrara gente, que no me metiera en lío. Y sí, fue así. Y seguimos adelante. Yo con el equipo y con gente a quienes le hice el comentario de esto que me estaban diciendo. Hay muchos intereses detrás de las decisiones que toman la gente que está en el poder, los títeres del poder mandados por el poder de las sombras. Y por ejemplo, muchas están basadas en el bien común. El bien común. Vamos a hacer esto por el bien común. Pregúntenle al Toto, que por el bien común está haciendo un montón de cosas. Atrás de eso hay alianzas económicas, favores cruzados con gente que no conocemos, ¿sí? El costo humano no reparan, digamos, estos nefastos poderes de la sombra no reparan en el costo humano que generan cuando necesitan para lograr llegar a tener el poder y el objetivo, hay un objetivo que realmente es deplorable. Yo, a ver, solamente les doy un título. Solar Occurrentes es una fundación, es una institución que creó Bergoglio antes de llegar a ser papa. Una institución que está en 150 países, que tiene 400.000 sedes escolares distribuidas en todo el mundo, que agrupa y contiene a más de 1 millón de jóvenes, en su mayoría jóvenes donde si desaparecen no hay mucha gente que los reclame y son usados, y bueno, no son usados. Hay una función importante en esta fundación que se lleva adelante, pero es parte de la historia del libro. Quiero que lo lean, quiero que lo vean, quiero que se enteren, que sepan eso y que saquen conclusión y que las compartan. Bueno, a veces estaba diciendo que el costo humano no reparan en el costo humano estos nefastos, ambiciosos, llenos, no le importa la vida, no le importa nada. Y estamos rodeados de redes invisibles, ¿sí? Detrás de un político hay un juez, un obispo o un empresario poderoso. Hay roles de financiamiento incalculables. Y después, la fragilidad del relato oficial, que no encaja con la realidad y que yo no entiendo si, digamos, el mensaje este de analizar, ver, pensar, comentar, discutir y debatir, veríamos la fragilidad del relato oficial, la notaríamos, que no encaja con la realidad. Que yo hoy me pregunto, mucha gente que votó algo y ese algo no existe, votó por Júpiter,
y que Júpiter iba hasta acá en la Tierra y no estaba acá en la Tierra, ¿sí? Votó por la fuerza del cielo, que no sé cuáles son, no sé si son truenos, relámpagos, cuáles son. Hay muchas cosas que hay que notar, atender, prestar atención, analizar y debatir con la persona que vemos que está equivocada. Yo no quiero extenderme mucho más allá, ¿sí? Pero mi presentación es, esta presentación es para que ustedes me conozcan. Quiero que me conozcan. Soy Francisco Frena. Por todos lados está mi teléfono, mail, contactos, la radio y cómo preguntarme, consultarme, insultarme, o qué sé yo, no sé, para lo que quieran. Y yo voy a estar siempre dispuesto, abierto a debatir y a escuchar. Y los voy a escuchar. Y los quiero conocer. Así como quiero que ustedes me conozcan. ¿Sí? Este libro lo desarrollé se desarrolló, bueno, como yo les digo, en un periodo de meses, ¿sí? Llevó meses la escritura, desde el primer día que Carlos me pidió que escriba sus memorias hasta que se entregó y acordé con la editorial Tinta Libre, que son un fenómeno con los cuales en conjunto hemos, bueno, ya lo expliqué, ordenado la tapa y algunas cosas. El orden de capítulos, no del contenido. El contenido siempre es del autor y es innegociable. Y el periodo que puede llevar es variable, es variable. En este caso hubo varios meses. Si bien por ahí retrocedo en el tiempo y cuento cosas de los personajes y de la gente que se refiere a años anteriores, pero bueno, la escritura en sí misma fueron no más de 5 meses. Yo estimo que dentro de los 5 meses fue suficiente, y de mucho trabajo, de mucha investigación, de mucho consultar, de mucho asesoramiento, de, de hacer, digamos, de asesoramiento de la gente con la que estoy vinculada legalmente, para saber si lo nombro o no lo nombro de determinado tipo. A muchos los nombré igual y los van a encontrar. Lo del Vaticano es real. Lo del Banco Vaticano es real. La asociación del Banco Vaticano con el Banco Ambrosiano y personajes que estaban en el Ambrosiano y hoy trabajan para títeres de la curia romana y están diseminados en Sudamérica es real y están nombrados en el libro. Bueno, el libro es una película, es una historia donde es literatura, porque la literatura, ¿qué es la literatura? A ver, algunos dicen la literatura es el encuentro de almas a través del tiempo. Qué sé yo, tal vez, a mí no me seduce porque, qué sé yo quiero conocerlo a los lectores, no quiero que algo que yo escribí hoy alguien lo lea dentro de 100 años y dice, ¿quién era este tipo? ¿De qué está hablando? Y bueno, y las cosas cambian, los momentos son otros, los países, bueno, qué sé yo, todo cambia. Pero la literatura en realidad es mentira, porque pero con respeto a la literatura, ¿no? Y a todos los literarios. Pero ¿por qué mentira? Porque es la creación de algo, ¿sí? Muchas veces no existe en la fantasía, explica y muestra actuaciones, pensamientos, emociones y demás. Y es mentira en muchos relatos de cosas, de aventuras, si vemos los libros en los que está basado Rambo, vamos a encontrar que muchas cosas no existen. Acá en este libro, y bueno, en literatura es eso, es decir, contar algo muchas veces mezclada con cosas irreales. Acá van a encontrar literatura obligadamente para armar y desarrollar este relato que entrelaza todo esto que les estoy contando.
y toda esta literatura está basada en hechos reales. Yo no lo quiero ahora, bueno, dejar abierto unos minutos, lo que sea necesario a consultas que ustedes quieran hacerme. He tenido, les comento a quienes están participando, que no son todos los que dijeron gracias Francisco, porque acá me está agradeciendo por esta presentación y porque lo invitamos. Gracias. Pero espero, ansío que de las 3 frases, de las 3 cosas que dije, las 2 últimas todas las 3 se van a cumplir. Así que bueno, los dejo para que pregunten lo que quieran de mi persona, de mí, de qué, por qué, cómo, cuándo, dónde, y pregúntenme cosas del libro que se las voy a decir. Bueno, lamentablemente esto, problemas técnicos, ahí estamos recibiendo los mensajes de un montón de gente que no pudo entrar, no sé cuál es el problema, tal vez enviamos mal el enlace, yo les digo que estimo que repetiremos esta presentación para todos aquellos, vamos a mejorar a ver cómo encontrar cuál ha sido el inconveniente por el cual no pueden entrar. Pueden entrar a nuestros teléfonos donde llegan los mensajes, donde nos mandan y dicen, che, no podemos entrar, que yo, el enlace que me mandaron no sirve, bueno. Tal vez este fin de semana, o tal vez el lunes o martes, estemos haciendo una segunda presentación y una segunda charla sobre esta. Bueno, a los pocos oyentes que en este momento, o participantes que en este momento están, les agradezco con el corazón que estén y seguramente interesados, y están interesados en este libro. Si quieren preguntar algo es ahora, y si no, me despido ya con un abrazo enorme, lleno de afecto hacia ustedes. Los quiero mucho, gracias. Lean el libro. Gracias a vos, Francisco.